a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo programa y nueva oportunidad para todos aquellos que estáis buscando trabajo de optar a algunos de los puestos que tenemos hoy. Belén tiene todas las ofertas y le voy a pedir, hola Belén. Hola Felipe, a todos, ¿qué tal? Que nos adelantes algunas de ellas. A ver, os voy a adelantar 3 de las 5 ofertas que veremos en nuestro panel. Buscamos conductores, profesores de inglés y gestores de clientes. Las videoofertas las veremos enseguida, así que papel y bolígrafo preparados. Vamos con el sumario. Hola, soy Gloria Montaño, bienvenidos a mi casa, este es mi salón, pero aquí tengo mi estudio, que yo soy fotógrafa profesional y trabajo desde casa. Entonces voy a contar en un momentito las ventajas que tiene tener la empresa en casa. ¿Ventajas? Pues bueno, al principio cuando se crea una empresa, pues ahorras costes y te planificas tu propio horario. Inconveniente, pues hay veces que no salgo de casa algunos días. Si no tengo que salir a algo, pues es el mayor inconveniente que veo yo. Antonio Javier nos relata qué es lo mejor y lo peor de desarrollar un negocio desde su propia casa. Conoceremos su experiencia y cómo se ha preparado y formado hasta crear su empresa de diseño de piezas y edificación. A veces la solución a nuestro problema está en nuestro propio domicilio. ¿Qué hacer si queremos montar un negocio y no tenemos la suficiente liquidez, por ejemplo, para abordar los gastos que supone el alquiler de un local? Pues una buena idea sería ahorrarte esa inversión y convertir tu casa en ese local que necesitas. Os enseñaremos cómo hacerlo y qué ideas de negocio podéis desarrollar desde casa. Empezar un negocio en casa, Felipe, no es una mala opción para nada. De hecho, algunas de las compañías más grandes y de más éxito del mundo empezaron en un garaje. Os voy a decir 10 y os van a sonar todas, seguro. Mirad, venga. Google, Apple, Amazon, Nike, Disney, Microsoft, Harley Davidson, HP, YouTube y Mattel. ¿Desde casa todas? Todas, desde el garaje. Creo que sobre las palabras. Así que enseguida entramos en materia porque ahora vamos con las videoofertas. Buscamos ayudantes de cocina, jefes de tráfico y protésicos dentales. Las vemos. Venga. Vamos a hablar precisamente de eso, de gestionar negocios desde nuestro propio domicilio. Y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro invitado. Es Samuel López Lago, es diseñador y director de proyectos de Paperthing. Una empresa a la que conocemos bien, es llamar a cualquiera de los integrantes, todos muy creativos, por cierto, de Paperthing, y están siempre como un reloj aquí con nosotros en Tu Empleo. Cosa que agradecemos y seguro que también agradecen nuestros telespectadores. Muchísimas gracias, Samuel. Bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer estar aquí. Muy bien. ¿Cuáles serían las ventajas? Ya ha dicho Gloria algunas. El siguiente protagonista también, Antonio Javier, va a decir las suyas. Más o menos coincide el tema de ahorrar costes como ventaja y el inconveniente no desconectar. ¿Hay alguna más? Cuéntame. Sí, exactamente. Bueno, de alguna manera también entre las ventajas a nosotros nos gustaría resaltar que se permite una mayor flexibilidad, y esa flexibilidad en lo que realmente se traduce, pues bueno, de alguna manera en esa capacidad de tener una mayor conciliación familiar, o también pues bueno, poder viajar y trabajar o ejercer nuestra jornada laboral desde diferentes puntos de la geografía, que eso muchas veces es una ventaja. ¿Y cómo aprendemos, por ejemplo, a separar lo personal de lo profesional? Porque eso también puede ser muy complicado, ¿no? En especial en estos casos realmente puede llegar a ser complicado, pero sí que es cierto que lo que tenemos es que adoptar esas metodologías y esos flujos de trabajo propios del teletrabajo, hacerlos nuestros, y de alguna manera así tendremos asegurado que podemos trabajar de una manera más solvente, es decir, empezar a controlarnos mucho los tiempos, utilizar técnicas que tengan que ver con la productividad, es decir, planificarnos bien el día, abordar tareas quizás un poco más difíciles durante las primeras fases de la jornada laboral, y así poder seguir trabajando en ese sentido. Muchos lo tienen claro desde el principio, a lo mejor muchos de vosotros que nos estáis viendo, que sois emprendedores y estáis pendientes de dónde ubicar mi negocio, a lo mejor pensáis hacerlo en casa. Sin embargo, Gloria ha hecho a la inversa, empezó con un local y sin embargo ha visto cómo se lo llevaba a su garaje, precisamente donde ha montado el estudio, y le ha permitido ahorrar costes. ¿También lo hace mucha gente eso? Sí, es una práctica también habitual. Cuando uno ve que realmente no es necesario una infraestructura tan grande como la que puede ser un local externo, muchas veces se tiende a seguir ese proceso a la inversa, como bien apunta, de volver al hogar y establecer la oficina al final en la propia vivienda, con todas las
ventajas que eso puede llegar a... Y explícame, Samuel, cómo se puede ser más eficiente en casa que en la oficina, por ejemplo. Pues bueno, ¿Se consigue? se puede conseguir, y la clave está pues bueno en una planificación, ordenar bien cuáles son las tareas que vamos a abordar a lo largo del día, también tener claro algunos conceptos, procurar no interrumpir en la medida de lo posible, aprender a decir que no de alguna manera y ser capaz Eso es complicado, es una pelea contigo mismo, ¿no? Desde luego. Piensa que el demonio tiene que ser el que te va diciendo no salgas ahora que tienes que acabar. Exactamente, porque también es cierto que muchas veces podemos caer en eso, en distracciones, y bueno, pues al estar un poco más a nuestro aire resulta casi más tentador, ¿no? De alguna manera, pues que nos veamos interrumpidos por llamadas telefónicas. Yo creo que la clave está en la ordenación, en ser capaces de establecernos un buen cronograma diario, semanal, de cuáles son las tareas y cuáles son las etapas de los proyectos que llevamos a cabo que tenemos que cumplir, y en la medida de lo posible tratar de respetarlas. ¿Todos los negocios se puede trabajar desde casa o depende? ¿Hay unos más dados? Depende. Hay algunos, por ejemplo, pues bueno, no sé, sobre todo los que tienen que ver con consultoría o con nuevas tecnologías, sí es cierto que se prestan de alguna manera a que se pueda trabajar de manera más fácil desde casa. En los que las nuevas tecnologías tienen una gran importancia, pues sí que es cierto que por el propio ecosistema que las envuelve y cuáles son los procesos de trabajo que utilizan estas, es fácil que inviten a trabajar desde casa. Como profesional, dame claves, da claves a toda la gente que nos está viendo precisamente para organizar nuestro día a ddía. Parece fácil decir hay que ser organizado, pero ¿cómo lo consigo? ¿Qué pautas tengo que seguir? Sí, nosotros por la naturaleza del trabajo que hacemos en PaperThink, sí que es cierto que muchas veces trabajamos desde casa, y para todos en general, para todos los integrantes del equipo en general, es importante que seamos capaces de adecuar un espacio de trabajo, es decir, que tengamos un espacio físico en el que nos sentimos cómodos, nuestra mesa, nuestra silla, y cuando nos sentamos ahí somos conscientes de que estamos trabajando. Lo que comentábamos con anterioridad también, el tema de ser capaces de establecer unos horarios y ser capaces de eso cumplirlo. Libretita y decir de esta hora a esta hora, imagino que será así, ¿no? Exactamente, un control pormenorizado de esas tareas y de esas horas que vamos a echar, porque sí que es cierto que es muy fácil que se nos pase, perdamos la noción del tiempo y terminemos dedicándole muchas horas y mucho tiempo al trabajo. Al no estar en sitios separados, muchas veces se nos hace difícil dimensionar cuándo estamos en casa, descansando o disfrutando de nuestro tiempo libre, y cuándo estamos trabajando. Otro de los inconvenientes es que a lo mejor no tenemos ese espacio para atender a un cliente, para poder desarrollar pues esas entrevistas. Vosotros en PaperThink tenéis ese caso, tenéis oficina, pero es cierto que trabajáis también en distintos puntos del país, de España. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se encuentra luego esa ubicación fuera del domicilio para desarrollar esas tareas? Afortunadamente, cada vez es más normal encontrar en las ciudades espacios de coworking que nos sirven para alquilar por horas, salas de reuniones, salas para videoproyecciones, diversos espacios que al final nosotros de alguna manera podemos hacer nuestros durante unas horas y compartir el espacio con nuestros clientes en esos lugares habilitados especialmente para ello. Bien es cierto también que con la difusión y la normalización de las tecnologías que tienen que ver con las videoconferencias, muchas veces ni siquiera nos hacen falta esos espacios. Muchas reuniones de alguna manera se ven reducidas en la periodicidad en el tiempo por el hecho de que podemos estar en constante comunicación con algunos clientes que viven fuera o viven lejos. Eso es verdad. Samuel, dicen que para generar esa disciplina, ¿verdad?, es bueno conocer experiencias personales que nos pueden ayudar. De hecho, pueden ser como un espejo, ¿no? Si esta persona lo está haciendo bien o esta empresa lo está desarrollando bien su labor, ¿por qué no hacer nosotros lo mismo? ¿Qué ejemplo nos puede dar de empresas extremeñas o no extremeñas que hayan nacido desde casa? Pues bueno, por hablar precisamente de un ejemplo que conocemos bien, podemos referirnos a nosotros mismos como empresa, porque sí que es cierto que a pesar de que nosotros disponemos de sede física en Mérida, gran parte de las jornadas al final semanales acabamos cumpliéndolas desde casa o desde lugares que no son estrictamente nuestra oficina. De hecho, ha habido algunas de esas jornadas que hemos terminado cada uno de los componentes del equipo dispersos por un punto geográfico diferente, pero siempre conectados a través de sistemas de comunicación vía mensaje, y por otra parte plenamente conscientes de cómo se van desarrollando esos proyectos gracias a un software de tipo de gestión de proyectos, en el que somos capaces de revisar cuáles son el estado de esas etapas y qué es lo que falta, qué es lo que tenemos que hacer, asignar tareas, y de alguna manera así conseguimos minimizar
esa necesidad de depender de un espacio físico para poder realizar nuestro trabajo. Muy bien, la experiencia propia de Paperthink. Antes hablamos ya de los sectores, recordar, tú eres diseñador. Exactamente. Es otro buen sector para hacerlo desde casa, ¿no? Por Hemos visto supuesto. también el ejemplo de Antonio Javier, ¿no? Sí, por supuesto, es uno de esos sectores que de alguna manera se presta al trabajo desde casa, siempre con una comunicación fluida con el cliente para lograr entender cuáles son los problemas que estos quieren resolver y ofrecer una solución lo más eficiente posible, pero sí que es cierto que hay algunas profesiones, entre ellas el diseño, todo lo que tiene que ver con desarrollo de software y demás, que se prestan un poquito más a esa incorporación del teletrabajo. No está mal, el teletrabajar va a ser seguro en el futuro todavía muchísimo más. Vamos a conocer muchos casos precisamente de eso. Pero, por ejemplo, casos de Apple, de Google, como nos decía antes Belén, nos hemos quedado todos, ¿verdad? Esas cantidad de empresas, hasta 10, mundialmente conocidas, que empezaron desde ahí, desde un garaje. Así que quien tiene un garaje hoy es un seguro prácticamente de vida, si sabemos hacer las cosas bien, por supuesto. A ver, ¿cómo saber también dar el salto ahora? Es decir, dejar ya el domicilio, ¿no? Hemos estado hasta aquí, hemos llegado a este nivel, y ahora ¿cuándo sabemos que ya tenemos que lanzarnos fuera de casa? Bueno, la verdad es que no deja de ser curioso un poco el mito este del garaje, ¿no? En el que se empiezan las empresas y, bueno, casi con la idea un poco romántica de los inicios, esto, pues eso, en casa, en el garaje. Y sobre el tema del que hablamos, que es decir, ¿cuándo dar el salto? Depende en gran medida de las necesidades de infraestructura que tengamos en ese sentido. Y también es importante que seamos conscientes de que hay algunas empresas que, debido a su naturaleza, no tienen por qué dar el salto nunca, que quedarnos en casa no está mal, sino que las dinámicas y el paradigma tradicional del trabajo en la oficina está cambiando, y puede que en un futuro lo que nos centremos es, bueno, en que no haya una necesidad de salir de casa, sino que podamos quedarnos, pues bueno, cada uno desde nuestro puesto, pero conectados permanentemente con la oficina. Y salir, salvo que la infraestructura vaya demandando, pues bueno, muchísimo espacio, muchos metros cuadrados, y tienes que salir porque no te queda otra. Y salir a dar un paseo, que también es importante también, para no airearnos. como Antonio, que apenas le da el sol algunas veces, y Exacto. eso no se puede hacer. Sabemos que en Paperthink sois expertos en emprendimiento. ¿Qué estáis haciendo? ¿En qué proyectos estáis metidos ahora? Porque no paráis. Exactamente, no paramos. Además tenemos una cartera de proyectos bastante diversa, y bueno, por citar algunos, nosotros tenemos un poquito de agencia de comunicación, tenemos un poquito de agencia de marketing, tenemos un poquito también de estudio de diseño, y por eso pues precisamente nos sentimos cómodos abordando proyectos que son de diversa naturaleza. Ahora mismo algunos de los proyectos con los que más estamos colaborando es con temas que tienen que ver con transformación digital para el sector de la salud, más concretamente el sector oftalmológico. También estamos inmersos en un proyecto de capacitación y de habilidades emprendedoras para jóvenes. Y bueno, también trabajamos mucho con empresas de nueva creación, empresas de base tecnológica, y en este caso pues bueno, tenemos una cartera muy diversa que va pues bueno, desde coches eléctricos a tecnologías de realidad virtual, siempre acompañándoles en un proceso integral, ¿no? Que tiene que ver mucho con la comunicación, tiene que ver mucho con la creación y gestión de marcas, también diseño de productos digitales, un poquito de... Y así podríamos estar hablando por muchos minutos que no tenemos, desgraciadamente, pero nos alegra que os vaya tan bien y a seguir trabajando, ¿eh? Estupendo, muchísimas gracias. Muy amable por haber estado con nosotros. Samuel López Lago fue hoy nuestro invitado. Vamos a recordar ahora las videoofertas del día. Han sido estas, atentos. Repasamos en apenas un minuto el resto de ofertas de hoy lunes. Una empresa de construcción busca en Mérida conductor o conductora de camión grúa. Piden 2 años de experiencia demostrable en reparto en obra, el carnet de camión y estudios básicos. En Cáceres buscan técnico o técnica de compras, graduado o graduada en ingeniería industrial, química, física, ADE o económicas, con 3 años de experiencia en aspectos comerciales, dominio de inglés, uso de ofimática a nivel avanzado y con movilidad geográfica. En Puebla de Sancho Pérez ofertan un puesto de técnico en jardinería. Necesitas experiencia demostrable en tareas de jardinería y viverismo, manejo de maquinaria, carnet de conducir y coche propio. Legoland busca profesores o profesoras de inglés con alguno de estos perfiles: licenciados en filología inglesa o traducción e interpretación, graduados en magisterio en inglés que tengan un nivel C1 o bien monitores que tengan el nivel C1 de inglés. Y terminamos. FSC Inserta busca gestor o gestora de clientes en Almendralejo. Requisitos: titulación universitaria, buenas habilidades comunicativas, certificado de discapacidad y conocimientos informáticos.
pues aquí lo dejamos. Mañana más ofertas, noticias y actualidad. Gracias a todos por vuestra fidelidad y pasad un buen día. Hasta mañana, adiós.